sombras de amor, sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Dios le bendiga un día más. Estamos con todos ustedes gozosos y estamos dispuestos a poder compartir un tiempo especial en la presencia de nuestro Dios. Empezamos nuestra parte devocional de este programa recordando, si usted hace un poquito de memoria en anteriores programas, que lo que nos da la comunión con el Señor, lo que nos da la parte devocional, lo que nos da la intimidad, la comunión, nos aporta mucho más que lo que produce la formación. Estoy yo diciendo, Ambrosio Camps, en esta mañana, que no hay que formarse, ni mucho menos. La formación es buena, enriquece. Cuanto más conocimiento tengamos, si es posible, de la palabra de Dios, de la teología, de la formación, pues mejor equipados podemos estar. Pero hay algo que no se puede sustituir jamás, y es lo que nos da la parte de la intimidad, la devoción con nuestro Señor. Hemos estado viendo en anteriores programas, en anteriores ocasiones y oportunidades, cómo en Hechos 4, que es el versículo base, cómo observaron el denuedo con el que, y dice, personas que eran del vulgo, personas que no habían pasado por la academia, por la escuela, por la universidad, por el instituto, por el seminario. Esas personas tenían un denuedo, hablaban de tal manera, hablaban de tal forma, que dice la palabra de Dios, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, que se maravillaban. Lo puede usted leer en Hechos 4:13. Se maravillaban los que le oían, porque estas personas hablaban como quien tenía autoridad, conocimiento, sabiduría. Dice, y les reconocían que habían estado con Jesús. Así que cuando nosotros pasamos tiempo con Jesús, cuando nosotros estamos con Jesús, se produce en nuestra vida una transformación, se produce en nuestra vida un cambio, se produce, llámelo, metamorfosis, que es lo que ocurre cuando un gusano, una oruga, entra en la crisálida, llamado también capullo, y se produce una metamorfosis, un cambio de naturaleza, y de oruga pasa a ser una mariposa en un tiempo de aislamiento. Cuando nosotros estamos tiempo aislados con Jesús, cuando nosotros nos metemos en la cámara secreta, cuando nosotros pasamos tiempo en la intimidad con nuestro Dios, se produce una metamorfosis, una transformación, y no salimos igual. Entramos como un gusano que se arrastra, salimos como una mariposa que vuela. Entramos como un gusano que no tiene más que limitaciones y que no puede ver más allá de lo que tiene delante de sus ojos, pero salimos como una mariposa que eleva el vuelo y ve los problemas por encima y ve que no se acaba el mundo, sino que el mundo continúa y que hay esperanza más adelante. Entendemos, por tanto, que lo que hizo el cambio, la metamorfosis en los discípulos, en los 12, sustituido Judas, obviamente, fue que habían pasado tiempo con Jesús. Recuerde eso. Ahora, ya hemos analizado eso, quiero que vayamos un pasito más adelante a Marcos 3:14. Aquí tenemos un versículo importantísimo, un versículo totalmente sublime y profundo. Dice en Marcos 3:14, en el 13 empieza diciendo, después subió Jesús al monte y llamó así a los que él quiso, que fue lo que el Padre le dio. Por eso pasó toda la noche orando, dice en otro evangelio. Y vinieron a él y estableció a 12. Mire bien, estableció a 12. Era la voluntad del Padre que Jesús estableciera a 12 para que estuviesen con él. Observe, yo quiero que quede bien claro que lo que hizo realmente nuestro Señor Jesús es establecer a 12 con un propósito. No era que predicaran bonito, no era que fueran famosos, no era que hicieran la voluntad caprichosa del Padre. No. Estableció a 12 para que estuviesen con Él. ¿Sabe para qué Dios le llamó a usted? Para que usted esté con Él. Si obviamos la parte de la comunión, de la intimidad, no se cumple el proyecto que Dios tiene con usted.
Nosotros podemos predicar, podemos alabar, cantar, tocar un instrumento. Nosotros podemos saber de la Biblia, podemos ir a la iglesia, podemos hacer en obras todo lo que se espera de nosotros. Pero déjeme decirle algo en esta mañana. Si usted no pasa tiempo con Jesús, no se cumple el propósito de la elección y el llamamiento de Dios. Porque por encima de lo que usted y yo hagamos está lo que usted y yo somos, y en el corazón de Dios usted y yo somos las personas con las cuales Él quiere pasar tiempo. Si usted observa a Pedro, Juan, Jacobo y los demás, ellos donde iba Jesús, iban ellos. Cuando Jesús los enviaba, ellos obedecían. Cuando Jesús les daba una enseñanza, ellos la recibían. Dormían con Jesús en el Monte de los Olivos o donde les pillase. Trabajaban, caminaban con Jesús, pescaban con Jesús, aprendían de Jesús, y luego, estando Jesús todavía en vida, los enviaba. Y ellos venían y contaban las buenas nuevas. Pero la base fundamental, la premisa imprescindible e indispensable era que ellos pasaban tiempo con Jesús. Podemos decir una ecuación, si me lo permite, como símil. Tanto tiempo pasamos con Jesús, tan efectivo es nuestro ministerio. Tanto tiempo pasamos con Jesús, tanto respaldo vamos a tener de Él en lo que hagamos. Y créame, usted puede estar en prisión en este momento, usted puede estar en la calle, usted puede estar sin trabajo o con trabajo, usted puede tener un auditorio enorme al que predicarle o una sola persona, quizás su esposa, su esposo. Tan importante es una cosa como la otra de todas las que he dicho. Es tan importante predicarle a una persona, si usted ha pasado tiempo con Jesús, como el que le predica a miles. Cada persona es válida e importante. Le recuerdo en Hechos 9, cómo Felipe fue llevado por el Espíritu en medio de un avivamiento a predicarle a una sola persona, un eunuco que había venido de Etiopía a adorar a Dios a Jerusalén. Una sola persona. Para nosotros quizá en la visión humana es más importante quien alcanza a 1000, a 10.000 que el que alcanza a una persona. Para Dios no es así. Lo sacó de un avivamiento donde había miles de personas, donde él podía haber predicado y la palabra caer a miles de personas, pero para Dios era importante en ese momento que alguien que había ido religiosamente a adorar al templo pudiera recibir una enseñanza directa, pudiera recibir el evangelio. Así que este eunuco iba en su carro leyendo al profeta Isaías y el Espíritu de Dios tomó a Felipe y lo llevó. Pero Felipe era un hombre que pasaba tiempo con Dios. Felipe era un hombre que estaba a los pies de Jesús. Y cuando Felipe estaba en ese avivamiento, sabemos por lo que él estaba haciendo y cómo lo llevó el Espíritu, que era un hombre de comunión, de intimidad, de propósito. Solo a los hombres de propósito, de comunión, de intimidad, son a los que Dios puede usar. ¿Recuerda usted cuando estaba Pedro orando en la azotea y bajó el pergamino, el rollo, y dijo, Pedro, mata y come? ¿Qué estaba haciendo Pedro en ese momento? En intimidad, pasando tiempo con el Señor. ¿Se acuerda lo que estaba haciendo Ananías? Cuando le dice el Espíritu de Dios, se le aparece y le dice un ángel, oye, el mismo Jesús hablándole, quiero que vayas a tal lugar, ahí hay un hombre, se llama Pablo, Saulo, y quiero que tú ores por él y le van a caer las escamas de los ojos y tú lo vas a bautizar y tú le vas a decir cuán necesario, le voy a demostrar yo, le es sufrir por causa de mi nombre. Y este mismo Ananías dice, Señor, pero este hombre es un hombre que persigue a tu iglesia. Ve y haz lo que yo te he dicho. Ese hombre, ¿qué estaba haciendo para que Dios se le revelase? En la presencia de Dios, pasando tiempo con Jesús. Si usted se da cuenta, todas las personas que han sido utilizadas de una manera interesante, extraordinaria, son personas que pasan tiempo a solas con Dios. La misma María y José, por la gracia fue escogida, pero era una persona que tenía comunión, por eso Dios se le pudo a través de ese ángel aparecer y le dijo, la sombra del Altísimo te cubrirá y vas a concebir. El mismo José que quiso dejarla en secreto, se le apareció también un ángel y dijo, José, lo que hay en María del Espíritu Santo es, ve y tómala por mujer. Cuando él había decidido, eran personas de intimidad, de comunión. Y usted y yo vamos a poder ser utilizados por Dios si usted tiene comunión e intimidad. Recuerda a Daniel, que hicieron un decreto, una ley, un edicto, que si él oraba o cualquier persona iba a ser echado al foso de los leones a una deidad que no fuera el rey.
Así que el rey, engañado por los sátrapas, firmó, selló ese edicto. Pero recuerde que Daniel era un hombre de intimidad, era un hombre que pasaba tiempo con Dios. Y no podemos llevar un ministerio sin pasar tiempo con Dios. Por eso dice en Daniel 5 que Daniel tenía un espíritu superior al de los demás sátrapas. Era diferente. ¿Sabe lo que hacía Daniel diferente? No era diferente porque tenía los ojos diferentes, la estatura diferente, el aspecto diferente. No era diferente porque usaba un perfume diferente. Era diferente, era de un espíritu superior, dice en Daniel 5, porque pasaba tiempo con Dios. Como eran diferentes los que predicaban y que eran del vulgo, pero decían, aquí hay algo extraño que no nos cuadra. Estas personas no tienen una formación. ¿Cómo predican así con este denuedo? Daniel era diferente porque como ellos, como Pedro, como Juan, como cada uno de los discípulos, pasaban tiempo a solas con Dios. Si usted quiere ser diferente, si usted quiere, aunque la formación, ya digo, no es mala, pero si usted quiere realmente ser nutrido de la palabra de Dios, si usted quiere ser fortalecido, fortalecida, si usted quiere tener sabiduría de lo alto, mire lo que dicen Proverbios, que prestemos atención, que inclinemos el oído, que inclinemos el corazón, que la sabiduría llama, que está en las plazas, en las esquinas, en las encrucijadas, que dice, venid aquí a lo simple, yo os haré sabio, inclina el oído, inclina el corazón. Ata a la misericordia, a la verdad a tu cuello, hallarás gracia delante de Dios y delante de los hombres. Si usted se da cuenta, toda la riqueza, la sabiduría que un ser humano necesita para ser aceptado, aprobado por Dios, vivir en paz, vivir en bendición, evitar el peligro, evitar la caída y además tener una gracia especial delante de los hombres, está en la palabra de Dios y está en tener intimidad con el Señor. Si usted le quita la intimidad a Dios, no puede venir el fruto. Como en un matrimonio, en la intimidad, cuando el esposo y la esposa se hacen uno, viene el fruto. Así en la intimidad espiritual de la esposa de Cristo, que es la iglesia, con Cristo, en la intimidad espiritual, en la adoración, en la alabanza, cuando usted ora, porque usted es parte de la iglesia, nosotros concebimos predicaciones, palabras, direcciones, revelaciones. Dios nos habla, Dios nos hace embarazarnos de su voluntad. Podemos concebir su voluntad. Hay una suerte de lo que nosotros vemos, explica lo que no vemos. Aunque estamos hablando en lo carnal, lo trasladamos, lo transponemos ahora a lo espiritual. Cuando usted pasa tiempo en intimidad con Dios, somos concebimos de su reino, de los misterios ocultos, de los misterios no revelados, de la claridad que necesitamos para entender lo que sí ha sido revelado. Solo en su presencia hay plenitud de paz, hay delicias a su diestra, hay gozo. Solo en su presencia alcanzamos todo lo que el ser humano necesita. Por eso, como decía en Marcos 3:14, designó a 12 para que estuvieran con él. Era más importante estar con él que hacer lo que él dijera, porque si hacían lo que él decía, pero no estaban con él, no sabían cómo hacerlo. Usted puede predicar, enseñar, ayudar, tener misericordia, tener un don, pero si usted no sabe usarlo como lo quiere que lo use Jesús, entonces su don va a ser utilizado de una manera negligente. Y todos necesitamos y todos hemos cometido errores, pero tenemos un Dios lleno de misericordia y de gracia que nos da una nueva oportunidad cada día para que podamos ser útiles en sus manos. Yo le invito en este día, en esta ocasión, a que usted pase tiempo con Jesús. Usted debe de leer cada día la palabra, debe de tener un tiempo de oración, de intimidad al amanecer, antes del amanecer o al amanecer. Si por su trabajo usted tiene un turno nocturno, usted adáptelo, pero lo primero que haga en el día sea ponerse delante de la presencia de Dios. Dios habla que le gusta a aquellos que le buscan de madrugada te buscaré. Antes de que raye el alba, habla la palabra de Dios, el mismo caso de Jacob, que estuvo hasta el alba peleando contra el ángel. Nosotros tenemos el privilegio de salir transformados. Cuando Jacob peleó toda aquella noche con el ángel de Jehová, le cambió el nombre y pasó de ser Jacob usurpador a ser Israel. Una promesa preciosa, una promesa que se cumplió en Jacob. Él tenía temor de que su hermano pudiera causarle un daño, pero salió en victoria. Y no solo en esa área, en muchas otras. Gusano de Jacob pasó a ser la mariposa de Israel. Un nombre que representó a todo el pueblo de Dios. Un nombre que usted y yo
también llevamos en el ADN espiritual, y es que somos escogidos de Dios y potencialmente transformados por Dios. Pero esa transformación solamente viene del tiempo que transcurra, que pasemos con nuestro Señor en su presencia. Con este reto para esta semana yo le dejo: pase tiempo con Jesús. Si usted ha sido elegido, elegida por Jesús, y si está viendo este programa, estoy seguro que así es, entonces Jesús quiere solamente una cosa: pasar tiempo con usted. Lo demás va a venir por añadidura, como dice Mateo 6:33. Busque primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Amén. Vamos a orar. Oramos por usted, oramos por nosotros mismos también, claro que sí. Que Dios nos haga pasar tiempo con Él. En vano está usar un don si no tenemos el carácter correcto, la actitud y la aptitud. Padre, en el nombre de Jesús, en tu presencia estamos, todo está abierto, desnudo, transparente delante de ti. Y venimos con el firme deseo y el firme propósito de decirte: queremos pasar más tiempo contigo. Yo ruego por aquellos que quizá leen la Biblia, conocen de ti, van a la iglesia, pero descuidan la parte de la oración y la intimidad. Quizás se les hace pesada. En otro día podemos hablar de cómo avanzar, cómo multiplicar ese tiempo en la presencia de Dios de una manera natural y progresiva. Pero yo te pido desde ahora que tú siembres la necesidad de tener un tiempo de adoración, de alabanza, de abrir el corazón, de confesión de nuestros pecados, de restauración en tu presencia, porque tú eres el que restaura. Cuando tú restauras una vida, tú la haces nueva. El mismo Saulo obligaba bajo tortura a que los cristianos blasfemaran de tu nombre y renunciaran de su fe. Pero ese mismo Saulo fue convertido en un Pablo, un hombre dispuesto a dar la vida. Y así como él persiguió, fue perseguido, pero para la gloria tuya. Por eso te pedimos en el nombre de Jesús que tú hagas una restauración en tu presencia de cada una de las vidas que están al otro lado escuchando o viendo este programa, y clamamos por ellos cualquiera que sea su necesidad, para que tú los levantes con poder y para que tú hagas que ellos sean personas llenas de denuedo, llenas de visión, llenas de audición de tu voz, llenas de una revelación sobrenatural y de una hambre exorbitada por estar en tu presencia y pasar tiempo contigo cada día. Que no sea un tiempo de letanía, de monotonía, que no sea un tiempo de hastiamiento, sino un tiempo donde se deleiten, nos deleitemos en ti. Deleítate en el Señor, dice tu palabra, y Él concederá las peticiones de tu corazón, que serán conforme al suyo. Gracias, Señor. Yo bendigo a cada persona que está luchando por tener ese tiempo y no lo logra, para que tú transformes nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y con esta introducción vamos a ver un pequeño vídeo y seguimos en tertulia hablando de los pactos de Dios. No se lo pierdan, venimos enseguida. Hola, soy mi hermano en la fe y parte del equipo de Cómo Vivir por Fe. Y hoy les quiero compartir una reflexión acerca de Mateo 5:8. Dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Jesús fue invitado a casa de unos fariseos. Y los fariseos se indignaron al ver que Jesús no lavaba sus manos. Jesús dijo: bien que ustedes limpian el plato y la copa, pero por dentro están llenos de rapacidad y de maldad. Dijo: den limosna a los pobres, y entonces todas las cosas les serán limpias. La Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. Pero la santidad no es estar limpio por fuera como los fariseos, tener un trajecito, no decir malas palabras, ser respetado en la sociedad, tener una buena posición en el trabajo. Todo eso son cosas externas. Pero tener santidad es realmente ser sanos por dentro, es tener unidad con Dios y tener nuestras motivaciones purificadas por Él. Es un proceso que lleva tiempo, pero si nosotros podemos permanecer fieles en seguirle a Jesús y purificar nuestro corazón, entonces nuestra fe será como el oro purificado por fuego. Y así vamos a poder reflejar una santidad que viene de parte de Dios y no solamente una fachada que aparenta santidad, sino un verdadero cambio de espíritu que refleja una paz interna y una pureza de corazón. La Biblia dice que el que esté de doble ánimo, que purifique su corazón. Estar de doble ánimo es tener un corazón impuro. Es como tener un motor con lubricante que está lleno de tierra. Ese motor no va a andar bien.
Y nosotros, si tenemos dos motivaciones contrarias, uno para con Dios y otro para con el mundo, no vamos a poder servirle de todo corazón a Dios. No podemos servir a Dios y a las riquezas. No podemos complacer a los hombres y a Dios. Tenemos que limpiar nuestros corazones y perfeccionar la santidad. Pero ¿cómo podemos llegar a ser puros si sabemos que por dentro tenemos toda clase de pecado? Jesús es la vid y nosotros el sarmiento. Y cuando estamos con Él y permanecemos en sus enseñanzas, Él nos purifica, saca toda maldad, nos poda como un buen jardinero, quita toda maldad de nuestro corazón. Y mediante vamos practicando sus enseñanzas, vamos viéndonos por lo que realmente somos, llenos de avaricia, codicia sexual, hipocresía, malas actitudes, pereza, inmundicia, toda clase de maldad que tenemos dentro nuestro. Podemos verlo y tener la manera práctica de poder tratar con esas cosas. Porque las enseñanzas de Jesús desafía cada una de nuestras malas conductas y nos lleva a poder tratar con ellas de una forma constructiva. Y si vamos sacando esas malas conductas y reemplazándolas con las enseñanzas de Jesús, vamos a poder ser unánimes en nuestro servicio con Dios. Él nos va purificando internamente y va cambiando nuestra motivación. Nuestra motivación ya no va a ser más querer de lucrar o tener un bienestar personal o tener lo mejor para nosotros, sino va a ser el del amor, de buscar el bienestar para los demás, de amar, de dar nuestras vidas y así tener una vida congruente con el amor que Dios nos muestra. Bueno, ¿cómo es para ti? ¿Qué cosas has podido purificar con respecto a tus motivaciones y cómo te ha ayudado? Y recuerda, el amor es una decisión. Pues seguimos aquí con todos ustedes una vez más, hablando de los pactos de Dios y especialmente hoy hablando de la humildad, continuando, y nos acompaña nuestro habitual invitado, Eusebio Perona, una vez más por aquí. Sí, aquí estamos de nuevo. Fiel compañero de Al milicia. pie del cañón. Y bueno, pues estamos hablando de la humildad, que es realmente la humildad, Sí, bueno, que no es la humildad, aprendiendo a ser un poco más como Jesús. Claro, realmente. por eso iba a decir que la humildad es una de las cualidades, de las virtudes de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Al que debemos imitar. Amén. Y proclamar, ¿no? Claro. Que de eso se trata, de anunciar las virtudes de Cristo, ¿no? Amén. Estábamos estudiando aspectos bíblicos sobre la humildad, ¿no? Ajá. Y decíamos que la humildad no significa que seamos una gente silenciosa o pasiva, sino personas, además, con un corazón limpio. Eso sí, no se exige. Tener un corazón limpio. Que ahora vamos a analizar lo que significa tener un corazón limpio, ¿no? Ajá. Entonces, las personas con un corazón limpio son aquellas que verán a Dios. Que son las que verán a Dios, según la bienaventuranza del Sermón del Monte, ¿no? Que decía Jesucristo, ¿no? Dios quiere que los cristianos tengamos decíamos, vamos a hacer un pequeño repaso muy corto, un espíritu afable, que significa agradable, amable, gentil, dulce, y también apacible, que significa lleno de paz. Amén. Dios nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación, que significa llevar al ser humano a la paz con Dios, ¿no? De la reconciliación, no de la lapidación. Exacto. Ni darle bibliazo a la gente, que algunas veces, a veces se nos va un poco la mano. La medida. Sí, sí. Dios quiere y requiere la acción dentro de sus hijos, de sus cristianos. Hablábamos de una palabra que hay que tratarla con suma delicadeza, ¿no? Que es la violencia. La Biblia dice en Mateo 11:12 que solo la gente valiente, en las versiones originales dice violenta, pero la violencia en el sentido positivo de la palabra. Sí, vencer la pasividad y vencer significa el ímpetu, la negatividad. El ímpetu, la fuerza y la intensidad con que queremos lograr las cosas, ¿no? A eso se le llama bíblicamente violencia. Y la Biblia enseña que solo la gente violenta en este sentido y decidida, o sea, con poder de decisión, no pasiva, no ahí aceptándolo todo, sino logra formar parte de él, ¿no? Entonces, en lo que requiere, dice Romanos capítulo 12, verso 11, también decíamos que en lo que requiere diligencia, que significa celo, o sea, pasión, y excelencia, hacer las cosas con cuidado, con delicadeza, ¿no? Habla precisamente de eso. No perezoso,
no fervientes, o sea, que nuestro espíritu hierva, que lo que significa ferviente, en ebullición. Que esté en ebullición, exactamente. Que no esté apagado. El espíritu, claro. Que el espíritu tiene que estar ahí, ¿no? Y para poder servir al Señor, ¿no? La palabra celo, como hemos dicho, significa cuidado, diligencia, esmero, que alguien pone al hacer algo. También es un interés extremado y activo que alguien siente por conseguir o por una causa o por llegar a lograr lo que uno se propone, ¿no? Amén. Eso significa celo. Muy bien. Entonces, resumiendo un poco, debemos tener un espíritu quieto, humilde, amable, pero ante el Señor y ante los hermanos y ante el prójimo. Pero en algunas situaciones, Dios demanda de nosotros que hablemos y que nos comportemos con decisión, con diligencia, con celo, con franqueza y sobre todo con valentía, ¿no? No podemos ser un pueblo ahí callado, sometido, o sea, que te sometan, no sometido por tu voluntad, sino que haya sometimiento sobre ti y tú lo aceptes, ¿no? Eso es lo que le pasó a Esteban. Esteban dio un discurso que además para mí es la mejor síntesis de todo el Antiguo Testamento. Lo hizo de una manera maravillosa, cómo puso los puntos sobre la I, es cómo resume de una manera breve, pero concisa, pero también sin dejar detalle. Y lo que hizo también, que hablábamos al principio del devocional, Pedro y Juan, como ellos predicaban con denuedo, estaban hirviendo, estaban con pasión. ¿No? Esta gente no puede ser que del vulgo hable así, es como si tuviera una preparación sobrenatural. Así es, ¿no? Bueno, entonces en estas situaciones es cuando tenemos que dejar nuestro propio criterio, nuestra propia, que tú has hablado antes, nuestra propia sabiduría, porque a veces nos dejamos llevar por nuestra sabiduría y no empleamos la sabiduría que viene de lo alto, como Santiago dice, ¿no? Que tenemos que usar la sabiduría que viene de lo alto, no la terrenal. La terrenal a veces es dejarnos aconsejar por gente que no conoce al Señor, dejarnos aconsejar por nuestro propio impulso. Y ocurre mucho. Y en las iglesias también, y es algo que a mí me ponen los pelos de punta. O sea, a mí me pone en guardia cuando alguien dice, no, usted estaba muy ocupado, y le pregunté a personas del mundo, ¿qué va a aconsejar una persona del mundo? Pues ya ves, con arreglo a su sabiduría. Claro, y Santiago dice que la sabiduría mundana es terrenal, es animal y del diablo, diabólica, ¿no? Dice, entonces hay que agarrarse a la sabiduría divina. La Biblia dice que si necesitas sabiduría, pídala a Dios y Él te la va a dar, porque la sabiduría, como bien, yo siempre digo, y siempre que si hubiera un diccionario cristiano, cuando se pusiera la palabra sabiduría, yo pondría igual a Jesucristo. Imitar a Jesucristo es lo más sabio que alguien pueda hacer en esta vida. Entonces vamos a dejarnos aconsejar por la palabra de Dios. Para eso tenemos el Espíritu Santo, los que creemos, y ese Espíritu Santo es el que te va a dar la sabiduría. Si le pides consejo, que tampoco él no te obliga, Él es muy caballero, como yo suelo decir. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, que está dentro de ti, pero que no se deja, o sea, te ayuda si tú deseas que te ayude, te guía si tú deseas que te guíe, te defiende si tú deseas que te defienda, pero si usas tu propia iniciativa, usas tu propio criterio, nunca vas a conseguir el propósito de lo que quieras llegar a conseguir o lograr, ¿no? Por eso debemos ser sabios en la palabra de Dios, en la sabiduría que viene de lo alto, y no sabios en nuestra propia opinión. Entonces nunca debemos cuestionar por nuestra propia cuenta o por lo que nosotros entendamos, y hacer y dejar hacer al Señor, hacer con nosotros y dejar y hacer con nosotros de cara a los demás. O sea, si tú quieres ser un instrumento, una vasija de honra para el Señor, te tienes que dejar guiar por el Espíritu Santo. Y entonces el Señor podrá hacer a través tuyo una obra grande en tu prójimo, en tu vecino, en los compañeros de trabajo. Podrá ser testimonio, testigo, mártir, ¿no? Que ahí viene la palabra testigo, que luego estudiaremos más adelante, ¿no? Entonces, en lugar de ello, debemos usar y dejar que Dios nos use exactamente de la forma que Él quiere usarnos. Nunca quitarle nada a lo que la palabra de Dios dice sobre cómo comportarnos y cómo hacer las cosas. Dios es el principio de la sabiduría, y la sabiduría viene de lo alto. Y cuando nosotros tememos a Dios,
que es el principio de la sabiduría según Proverbios, cuando nosotros tememos a Dios, o sea, reverenciamos a Dios, hacemos lo que a Dios le agrada, que es lo que significa, entonces es cuando andamos conforme a su propósito. Él tiene un propósito para nosotros y depende de nosotros que se cumpla o no se cumpla. Y eso es como tenemos que actuar. La obediencia facilita que Dios cumpla su propósito a través de nosotros. La desobediencia impide que Dios cumpla el propósito que Él tiene para nosotros. Hay un propósito. Dios quiere hacer algo con nosotros y a través de nosotros. Pero en nosotros está el libre albedrío de querer hacerlo o no hacerlo. Dios no te va a obligar. Tú tienes una voluntad y si tú no sometes tu voluntad, como lo hizo Jesucristo, a la voluntad del Padre, pues nunca vas a andar en su propósito. Es imposible, ¿no? La Biblia enseña sobre la limpieza de corazón, que es lo que vamos a tratar en profundidad, ¿no? Y habla en Mateo capítulo 5, verso 8, en el Sermón del Monte, habla de bienaventurados los de limpio corazón, porque tendrán el privilegio, la gran promesa de que verán a Dios. Sí, pero aquí también, ¿eh? No en el futuro. Claro, aquí también, ¿no? Que ven a Dios. Vemos ejemplos bíblicos y yo he tenido mis experiencias y tú las tuyas, estoy seguro. Sí. Entonces habla de bienaventurados, ¿no? Y bienaventurado es aquel que es feliz a pesar de las circunstancias. Amén. A veces hay una canción, creo que es de Jesús Adrián Romero, que dice: te veo en la mañana, te veo en no sé qué, te veo en cada amanecer, te veo. Y es que las cosas invisibles de Dios son visibles en la creación, pero cuando eres limpio de corazón, cuando tu corazón no está corrompido, no está contaminado, no está pecaminoso, uno tiene una apertura, como cuando Jesús se bautizó, que no lo necesitaba, dice que se abrieron los cielos y que vio al Espíritu Santo en forma y oyó. Se abren los sentidos, la vista, se abre el oído, se abre el corazón, se abre el cielo y uno entra en el mundo espiritual. Se recibe el Espíritu Santo, que es tu guía, es el que te muestra, y que te va a defender. ver por la fe, que es el sexto sentido, lo que no se ve, lo que es invisible. Lo que para uno es suerte, casualidad, para nosotros es Dios, y vemos su mano obrando. Su poder. Como esa canción también que dice: aunque no te pueda ver, sé que está obrando. Sí, lo estamos viendo, sin verlo lo vemos. Así es. Por la fe. Bueno, en esta bienaventuranza habla del corazón. Y el corazón es la parte más íntima del ser humano, tanto física como espiritualmente. Cuando la Biblia habla de corazón, habla de lo que realmente somos. Lo más importante es nuestro espíritu, que la Biblia lo llama corazón, ¿no? Y de la misma manera que físicamente el corazón es la parte más importante, más vital. La más vital. Falla todo. Si falla el corazón, falla todo. Y si el corazón está ahí, aunque el cerebro esté hecho un vegetal, el corazón sigue funcionando y vive. Vive, hay vida, ¿no? Entonces, el corazón puede estar limpio o puede estar sucio. Claro. El corazón puede ser sincero o tener un corazón hipócrita. Y en definitiva puede ser bueno o puede ser malo. Yo añadiría sano o herido. Que a veces arrastramos heridas en el corazón, sangran y determinan cosas. Entonces, tengamos claro que los limpios de corazón son bienaventurados, son dichosos, son felices. Amén. A pesar de las circunstancias que se estén atravesando, somos bienaventurados. Entonces, y además tenemos la herencia, la heredad y la gran promesa de que veremos a Dios. Amén. Pero tiene que estar tu corazón limpio. Hay dos palabras en este pasaje. Perdón, es un poco como llevar la gafas, tú llevas el café, llevarlas totalmente llenas de huellas, empañadas, barro. No ves. Y tú no ves nada. Puedes ver, pero no ves. Pero cuando tú limpias tus gafas, es que es el corazón. Entonces, cuando está el corazón limpio, tú puedes ver. Pero con el corazón sucio es que no ocurre ves. algo, que el corazón es una parte que puede ser muy contaminada muy sencillamente. O sea, luego veremos cómo Jesús critica la hipocresía de los fariseos. Cuando fue a comer en casa de un fariseo y el fariseo pendiente siempre de cómo coger a Jesús en un renuncio, entonces vieron que no se lavaba las manos. Entonces ahí dice: oye, ¿por qué no te lavas las manos antes de comer? Y entonces le explica que realmente lo que contamina al hombre, y ese hombre es el espíritu humano, o sea, el espíritu, lo que realmente somos, el corazón, no lo contamina el comer con las manos lavadas,
Quizá el cuerpo físico sí, porque Sí. eso físicamente hay que lavarse las manos. No estamos diciendo que no se laven las manos. Claro. Estamos diciendo que lo más importante es tener el corazón limpio. Por supuesto. Entonces, si tú comes con las manos sucias, te puede perjudicar tu espíritu, pero nunca va a afectar. Te puede perjudicar tu cuerpo físico, perdón, tu cuerpo puede haber físico. un germen que entre y que te contamine. Por eso hay que lavarse las manos. Y Pero, más si eres cocinero. pero espiritualmente, Que hay claro, caso, ¿eh? porque contamina a otros. Hay caso, a mucho. Claro, claro. Pero espiritualmente es diferente. Claro. O sea, tú puedes comer con las manos sucias porque no te afecta a tu hombre interior. Ajá. Entonces, por eso dice, limpia primero lo de dentro para que lo de fuera esté también limpio, ¿no? Claro. O sea, Y aplicando el símil del cocinero, todos los cristianos tenemos un ministerio de reconciliación, Sí, tú lo has sí, dicho. sí, Entonces sí. tenemos que tener un corazón limpio porque sin darnos cuenta contaminamos a muchos también porque las palabras son espíritu y son vida. Entonces, lo que sale de la boca, aunque lo que tú dentro. hables la palabra de Dios, hay un espíritu Claro. que se va a transmitir. Claro. Y hay personas que llevan quizá un corazón herido, con heridas no sanadas, aunque dicen que sí, pero se ve que no se aplica la misericordia, el perdón, no se aplica la gracia. Sí, son hipócritas. Y entonces, o simplemente están ciegos en esa área realmente, sí. aunque la actitud sea hipócrita, pero no hay una maldad. Entonces, ¿qué pasa? Que están contaminando, están afectando un ambiente que debe ser limpio para ver a Dios. Así es. Y están siendo miopes. Están teniendo una vista totalmente ciega a lo que realmente es la voluntad del Señor. Entonces, y no pueden ver a Dios, así no se puede ver a es Dios. imposible. Y un cocinero contamina si no se lava las manos. Han habido casos que han detectado restos de heces y cosas así en la comida y ha habido contaminación a muchos comensales, pero un cocinero espiritual que haga radio, televisión, también púlpito, ocurre, también. o simplemente hablando a otras personas, le puede transmitir una verdad, pero una verdad que está contaminada. Un plato de comida rico, Sí, yo pero sí- que está contaminado. Yo siempre digo que una verdad al 99% sigue siendo una mentira. Sí, pero aunque sea al 100%, la verdad, aunque sea al 100%, Pero también, puede sí. ir con un espíritu que no es el correcto. Es que la palabra mata, pero el espíritu da vida. Exacto. Entonces depende cómo tú enfoques. Hay personas que utilizan la palabra de Dios para herir y la palabra de Dios es para sanar. Exacto. Entonces hay que saber usarla, ¿no? El espíritu de tenemos restauración y para eso reconciliación. tenemos que tener el corazón limpio, el espíritu limpio, ¿no? Entonces, siguiendo analizando las dos palabras que vamos a analizar, una es limpio, que la palabra limpio se traduce de una palabra griega que es kataros, que significa libre de impureza, sin fraude, genuino, real, auténtico. Esta palabra etimológicamente se usaba en tiempos de Jesús para referirse a lo siguiente: al agua pura, transparente, que se podía beber, Ajá. al oro puro, libre de impurezas, o sea, pasado por el fuego, Sí. libre de impurezas. Ahí estábamos hablando, el agua pura es una palabra limpia, Limpia. una palabra limpia que pasa por un corazón limpio, Claro. que no lo contamina el corazón. El oro puro, personas que después de la prueba son refinadas, no Correcto, reprobadas. correcto. Está interesante. También a las personas sin deudas con la sociedad Amén. o con las autoridades. Amén. Se le consideraba una persona limpia. A los caballos de pura sangre o genuinos sin mezcla. Ajá. A los pura sangre se le consideraban también limpios. Ahí no podemos ser anfibios, tenemos que ser puros en el Puro, espíritu, no claro, podemos andar en el claro, espíritu y en sin la carne. contaminarse, o sea, sin o contaminación. carne o espíritu Correcto, solo, sin correcto, mezcla. Correcto. También, en quinto lugar, a la mujer pura y virgen que se había guardado hasta el matrimonio. Ajá. También se le consideraba una mujer limpia. Hoy eso está devaluado. Sí, hoy la Hoy en sociedad, día la sociedad marca otros principios y criterios. marca otros tristemente. parámetros, pero que van en contra de la palabra Sí, sí, de Dios y se de los burlan de las parámetros personas que bíblicos. quieren guardarse. Claro. Y por último, a la leche pura que no era mezclada ni adulterada con agua. Qué bueno, la leche no adulterada. No adulterada. Ahora la palabra de Dios. Desead Correcto, como correcto. niños recién nacidos Sí. la leche espiritual no adulterada. Entonces, todo esto, si lo trasladamos al ser humano, el limpio de corazón es una persona sincera, es una persona pura, genuina, real, auténtica, como el agua limpia, ¿no? Amén. Diáfano, o sea, que deja transmitir la luz, ¿no? La luz es como un cristal diáfano, es algo que está completamente limpio y que la luz lo atraviesa Claro, perfectamente, amén. ¿no? En su totalidad. Ajá. Y también transparentes. Cuando Jesús seleccionó, aquí vemos un pasaje, cuando Jesús seleccionó a sus primeros discípulos se encontró con Felipe y con Natanael. Dice que el Señor reconoció a Natanael como un verdadero discípulo y con un corazón limpio. Amén.
Veamos este pasaje, vamos a analizarlo. En Juan capítulo 1, verso a partir del 45. Dice: Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Compruébalo. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Es curioso, Natanael hace un comentario despectivo, supuestamente, de la procedencia de Jesús. Sí. Pero yo creo que no lo hizo ni con malicia ni con maldad, porque entonces Jesús no hubiera reconocido un hombre íntegro. Yo creo que hizo un comentario porque Nazaret era una aldea muy pequeñita en población y muy insignificante, y entonces hizo ese comentario, pero yo estoy completamente convencido de que lo hizo sin maldad y sin malicia. Hizo también la decepción de que estaba esperando que fuera en otra santidad, claro. Y veía que no había personas con un celo santo y él clamaba. Sí, y estaba... Pero en cambio Jesús vio ahí un corazón, precisamente por lo que está diciendo, que Natanael buscaba la verdad y buscaba la verdad y buscaba a Dios de corazón, claro. La verdad, ¿no? Entonces por eso Dios no se fijó en el comentario, sino en lo que había en su corazón, claro. ¿No? Y es importante entender eso. Dice que Jesús reconoció a Natanael, a un hombre sin engaño, sincero, limpio en sus aspiraciones por encontrar la verdad y por encontrar a Dios, ¿no? Bueno. Jesús sabía cómo era el corazón de Natanael. Amén. ¿Verdad? Y el de cada uno. Para él todo está abierto. Igual que el nuestro, él lo conoce perfectamente. Sabe cuáles son nuestras intenciones y lo que pretendemos. Los de limpio de corazón son aquellos discípulos, porque Dios nos ha llamado a ser discípulos. A veces confundimos personas que acuden a las iglesias, simpatizantes, digamos creyentes, con lo que es un verdadero discípulo. Jesús en la Gran Comisión nos llamó precisamente a eso, a hacer discípulos, a discipular, no a ser miembros. La palabra miembro no aparece prácticamente en la Biblia, no aparece, yo no la encuentro, sino hacer discípulos y hacer verdaderos cristianos, ¿no? Entonces, los de limpio corazón son aquellos discípulos cuyas acciones son sin malicia ni maldad, que hacen misericordia, o sea, que se ponen en el lugar del que sufre, que intentan paliar la necesidad de las personas que nos rodean, sin sacar ventaja en ello, ¿no? Hay personas que hacen las cosas por ser admirados, porque se les reconozca que son dadivosos, pero eso el Señor lo sabe, lo que hay en el corazón y con qué propósito hacemos las cosas. Entonces, el que actúa con misericordia es aquel que no mira sacar ventaja en lo que hace, sino que lo hace porque siente el amor de Dios en él y el amor de Dios hacia los demás. Que el mandamiento que dejó instituido Jesucristo como un nuevo mandamiento es: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Y luego en el nuevo pacto: y como Él nos ha amado. Claro que es un escalón superior. Es la novedad que añade, ¿no? Y la misericordia es no pagar lo que merece la persona. Correcto. Sino pagar conforme Dios nos ha pagado a nosotros. Exactamente. Tiene mucho que ver también con la gracia. De gracia habéis recibido. Pero a veces nos quedamos en la justicia, pero no en la misericordia. Pero en la misericordia. Y tenemos que tener el equilibrio. Claro, hay un equilibrio. Entonces, otra de las características es que no hacen las cosas para hacer daño a otra persona. Y si lo hacen, es involuntariamente, ¿no? Entonces, ahí hay un corazón limpio, sincero. Sus acciones son sin hipocresía. No hacen las cosas para ser vistos, ni para que aparente ser lo que realmente no eres, que es lo que significa la hipocresía. Que cuando se acercan a Dios, lo hacen de verdad. Amén. Lo hacen con sinceridad. Que cuando hablan con su prójimo son transparentes, no hay engaño, no hay mentira en su boca. Y sus motivaciones son genuinas, no tienen doble vida ni doble cara, y son auténticos, sin mezcla, o sea, sin adulterar, ¿no? Hay otro caso contrario al de Natanael, que es el caso de Judas. El corazón de Judas, por ejemplo, no era genuino. Escondía avaricia, traición, hipocresía, y también era un ladronzuelo. Claro. Robaba la bolsa, sí, ¿no? Y siendo tesorero, ¿eh? A quien más se le da, más se le demanda. Vamos. Claro,
Por eso, en el caso de cuando Jesús visitó a Marta y a María con su hermano Lázaro, dice que María derramó el perfume sobre Jesús, ¿no? Y mirad qué comentario hizo Judas en Juan capítulo 12, verso 5. Dice, ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Y el verso 6 dice, pero dijo esto no porque se preocupara de los pobres, no era la misericordia, sino porque era un ladrón. Era un ladrón. Su egoísmo. Claro. Lo quería para él, para sus fines. Cuanto más hubiera en la bolsa, más podría sustraer, ¿no? Y que Dios nos libre, incluso aquellos que estamos consagrados, ¿no? De a veces querer atesorar más que dar al que necesita o que administrar conforme al corazón del Padre. De todo eso, porque el amor al dinero, el afán por la riqueza, a veces nos ciega, ¿no? Y ese mismo espíritu, siendo de los que caminan con Jesús, estaba en el hijo mayor del hijo pródigo, la parábola, que dice, vamos, que tú matas al becerro gordo, que tú le das a este tu hijo, a estos pobres, ¿por qué? Entonces, a veces pensamos demasiado en nosotros. Eso es falta de misericordia. Claro, pero porque somos egocentristas, porque está nuestro ego, nuestro yo en el trono del corazón. Claro. No hay un corazón limpio, sino que está todavía contaminado con el egocentrismo. Y entonces no hay corazón, no hay misericordia para otros. Solo queremos que Dios nos perdone a nosotros. No, y que lo que hacemos es recompensado. Claro. Entonces el hijo mayor decía, ¿por qué si yo estoy con él? Yo no le he desobedecido nunca, yo no he hecho lo que ha hecho mi hermano, ha desperdiciado toda su herencia, se la ha gastado toda, y ahora vuelve y le mata al becerro gordo, le hace una fiesta. Está celoso. ¿Y yo qué? Quiere para él. Claro, pero la contestación del padre fue muy sabia. Total. Dice, mira, tú estás aquí conmigo, lo tienes todo. Y todo tú hubieras podido coger el becerro y haberlo matado. Yo no te hubiera dicho nada. A veces muchas personas que se supone que están en el reino de Dios no disfrutan. Claro. No disfrutan porque no saben apropiarse de la bendición que hay cuando estás en la casa de los padres. Claro. Entonces, la casa del Padre es el mejor sitio. Luego lo reconoció, tuvo que volver en sí, tuvo que enfrentar todo lo que enfrentó el hijo pródigo con el mundo, las situaciones. ¿Cuántos hijos de creyentes se van al mundo porque no lo han probado? Han nacido dentro de una familia creyente y a veces dice, papá, estás siendo injusto conmigo, tú estabas en el mundo, pero yo quiero probar lo que hay en el mundo. Claro. ¿No? Y entonces, ¿qué es lo que le ocurrió al hijo pródigo? Salió, pero volvió en sí. Los hijos muchas veces tenemos que dejarlos, a veces orar, seguir intercediendo por ellos, que es una de las fórmulas para hacerlos regresar, pero también que prueben y vean que en el mundo no hay nada que merezca la pena, y entonces vuelven en sí y regresan, porque saben que donde mejor está es en la casa del Padre. Amén. Y a nosotros nos pasa igual. Claro. Los de corazón limpio quieren estar bajo la autoridad, bajo el sometimiento a las leyes de Dios, que es lo que estamos tratando, la humildad y el sometimiento, y aceptar, que es lo que significa someterse, aceptar la autoridad de Dios. Pero que no es porque Dios sea caprichoso y quiera tener un dominio sobre nosotros, sino es para nuestro propio beneficio. Claro. Que eso a veces es lo que no se entiende, ¿no? Claro, un corazón sucio, egoísta, impide ver el corazón de Dios, impide que actuemos como Él. El hijo mayor de la parábola del padre del hijo pródigo no estaba viendo que él lo tenía todo, como dijo el padre, y no tenía el corazón del padre. Trabajaba con el padre, vivía con el padre, estaba en la casa del padre, comía con el padre, cenaba con el padre, pero no tenía el corazón del padre. Tenía corazón. Su corazón no era como el del padre. Y un corazón, que estaba hablando de corazón limpio, un corazón no limpio puede estar en la misma casa del Padre haciendo todo eso, incluso sirviéndole, siendo un ministro, una sierva, un siervo. Sí, suele y sin embargo no tiene la apertura a la misericordia, no tiene el corazón del Padre. Claro. Que es lo que pasó también con David y los hijos de Sarbia. David era un hombre que lloraba y amaba a su enemigo. Pero los hijos de Sarbia, aunque servían al rey, vivían para el rey, daban la vida por el rey. Sin embargo, cuando el rey dijo, no me toquéis a Absalón, metió los asuntos personales Joab,
y mató a Absalón porque le tenía guardada la rencilla del campo de cebada que le quemó, Correcto. etcétera, etcétera. Y entonces eso es un germen de un corazón sucio. En el reino de los cielos no podemos servir con un corazón sucio. Nuestro corazón tiene que estar limpio. No tenemos que guardar rencor, resentimiento a nada ni a nadie. Tenemos que, incluso los errores que otros han cometido, tenemos que cubrirlo y decir, bueno, pues no tenía más conocimiento de la realidad. Ya Dios estará obrando, ya Dios habrá obrado. ¿Quién somos nosotros para juzgar? Sí. Si el único que puede juzgar es Dios. Así es. Y a veces nos metemos a ser los verdugos del Sí, hijo mayor. Queremos De Judas, Judas actuó así, sí, que estaba leyendo, claro. que Judas dijo, pero bueno, vaya un desperdicio, Sí, ¿no? sí, ¿Qué sí. desperdicio? ¿Cómo va a ser un desperdicio la misericordia? Imposible. Si la misericordia sale de la cruz del corazón de Dios con la gracia, ¿cómo va a ser un desperdicio? Nunca es suficiente la misericordia. Nunca. Siempre Nunca. tiene que estar presente en nuestras vidas porque es lo que Jesús hizo. Jesús, si analizamos las Escrituras, Jesús tuvo misericordia, y Jesús tuvo misericordia, y Jesús los vio como ovejas que no tenían pastor y tuvo misericordia. O sea, la actitud de Jesucristo era misericordia. Claro. Y nosotros como sus discípulos, si no tenemos esa misma misericordia, El mismo ADN. diremos que somos sus discípulos, pero no seremos verdaderos, genuinos discípulos, Amén, amén. como Él Es quiere que así, seamos, ¿no? tiene que ser La así. misericordia tiene que estar por delante de todo. Por supuesto. Aparte de nuestro ego personal, de lo que nosotros queremos, porque yo estoy convencido que el que siembra, recoge. Si tú siembras misericordia, contigo van a ser. Sí, lo dice la palabra. Claro, Lo dice, entonces, dice, tendré misericordia con el que con el hace que- misericordia, claro. y me mostraré severo con quien aplica severidad. Correcto. O sea, la ley de la Y siembra. fíjate que dice también el apóstol Pablo en una de las cartas, dice, no debáis nada a nadie, Solo sino amaros. el amaros, el tener misericordia. Es decir, hay una deuda que no se puede. Tú tienes que pagar tu hipoteca, tienes que pagar las deudas, tú no tienes que deber nada a nadie, tienes que ser fiel en los pagos, en la luz, en el agua. En Un buen todo. cristiano tiene que En la no declaración- dejar en la declaración todo, de la en todo. renta. No podemos dejar en mal lugar Sí. el testimonio porque no somos nosotros sino decimos que somos cristianos. Claro. Pero hay una deuda que no se puede pagar nunca. Es decir, aún tu enemigo, aún quien te dañó, aún quien hizo, tú tienes que amarle. Y dice, y esta deuda no se salda nunca. No se salda nunca. Siempre podemos amar un poco más. Siempre, ¿no? Bien. Tenemos 2 minutos para... ¿Cuánto? Y ya resumen. 2 minutos para seguir. Y Bueno, yo me gustaría concluir. leer precisamente el pasaje que hemos comentado cuando Jesús reprende la hipocresía de los fariseos, Ajá. que está en Lucas capítulo 11 del 37 en adelante. Dice, luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él, y entrando Jesús en la casa se sentó a la mesa. El fariseo cuando lo vio se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Cómo Jesucristo atacaba la hipocresía, ¿eh? Y le llama necio, falto de sabiduría. Dice, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de dentro? Y la clave de este versículo, de este pasaje en el 41, pero dad limosna de lo que tenéis dentro. No de lo de fuera. O sea, cuando tú des, da de lo que realmente eres. Porque si por dentro eres malo, ¿qué vas a dar? Claro. Maldad. Pero si tu corazón está limpio, vas a transmitir paz, vas a ser agradable, vas a dar limosna. Y entonces Amén. dice, la conclusión de eso es, entonces todo será limpio. Amén. Porque si tú tienes un corazón limpio, todo lo que des de dentro Sí, señor. es limpio. Claro. Entonces, cuando das de fuera y das con doble intención para ser visto, hacer las cosas que agradan al hombre y no agradan a Dios, porque Dios no mira lo externo, mira supuesto, lo interior siempre. y lo que realmente hay en nuestro interior, si es limpio o está sucio. Dios mira tu corazón, ¿no? Lo vemos Se lo dijo aquí a Samuel. a Samuel. David se pregunta antes de tratar ese tema, que lo tengo también. Dice en el Salmo en Lucas, en Salmo 24, sí, cuando David se pregunta a sí mismo, dice, ¿quién subirá al monte del Señor o de Jehová? ¿Quién estará en su santo lugar? Y él mismo se contesta, ¿no? Ajá. Dice, el limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, inútiles, vacías, ni jurado con engaño. Y en 1 de Tesalonicenses 4:7 Pablo dice,
Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, Ajá. a tener un corazón impuro, sucio, sino a santificación. Amén, amén. Sí, Señor. Porque sin santidad nadie le verá, Nadie. dice Hebreos, Claro. el libro de Hebreos. La santificación es vivir apartado de toda contaminación, de toda inmundicia del mundo. Amén, amén. Y vivir dedicados al servicio de Dios, Amén. ¿no? Podemos levantar nosotros las manos y decir, todo lo que tengo, todo mi coche, mi automóvil, mi casa, todas mis pertenencias, ¿la he conseguido limpiamente? Así debe ser. Así como debe ser, pero debe ser. podemos hacernos esa pregunta, Claro, y no contestarla debemos. ahora, Sí, sino debemos de hacerla. hacerla Cada día. ante la presencia de Dios. Claro. Todo lo que he hecho, mi declaración de la renta, ¿está de acuerdo a mis ingresos? ¿La he hecho limpiamente? ¿He pagado los impuestos correctamente? ¿O me he buscado las artimañas para pagar menos, para conseguir no pagar? Eso es no tener un corazón limpio. Claro. Porque la Biblia dice, como bien has dicho antes, que no debamos nada a nadie en cuanto a todo esto. Claro. Entonces, también podemos hacernos la pregunta de que todo lo que poseemos, todo en general, lo hemos conseguido con manos y con corazón limpio. Así debe ser. Es como debe ser. Claro. Pero debemos hacernos Amén, esa amén, pregunta delante de la amén. presencia de Dios, ¿no? Claro, sí. Reflexionar sobre nuestra vida, ver de qué manera estamos haciendo las cosas y si realmente estamos actuando con un corazón limpio o simplemente estamos actuando con un corazón egoísta, Amén. hipócrita, que desea el bien propio y nunca el bien de los demás, que es a lo que nos llama El Jesucristo y Evangelio, el el Evangelio. misterio de la reconciliación. Hacer, sí, claro, a reconciliar, a hacer las paces. Amén. Porque un verdadero discípulo es pacificador. Y el pacificador no echa gasolina al fuego, Claro. sino lo apaga. Amén. Y Él nos ha llamado a eso, precisamente a relacionar a Dios con el que no lo conoce. Amén. Ese es nuestro trabajo y ese es nuestro ministerio. Pues ya está, terminamos con el corazón limpio al final y ya hablamos de corazón en la... Sí, la siguiente palabra del que hay que cardis. analizar es cardis, ¿no? Que viene cardiólogo, Cardiopatía, cardiograma, grama, o sea, todo lo y relacionado taquicardia. con el corazón y taquicardia también viene. Todas esas Y palabras cardíaco. vienen, y cardíacos, y todas esas palabras vienen de la palabra corazón, de la raíz de la Amén. palabra corazón, ¿no? Muy bien. Que estudiaremos la semana que viene. Queda claro, interesante el tema del limpio, puro de corazón, y así queremos ser. Vamos a hacer una pequeña oración. Queremos pedirle a nuestro Padre Todopoderoso que conforme hemos expuesto tu palabra nos examina, nos confronta, nos sana las heridas, nos restaura. Queremos tener un corazón puro, limpio, no solo nosotros, sino también aquellos que nos han seguido en este fragmento de tiempo, que han tenido a bien abrir los oídos, el corazón para escuchar tu palabra, y queremos que nos des un corazón limpio, grande, para amar, para perdonar, para tener misericordia. Ese es el ADN del Padre, y con ese corazón podemos funcionar correctamente. Señor, perdónanos cuando de alguna manera nuestro corazón se ha ensuciado y en lugar de lavar las manos tenemos que lavar el corazón en la sangre del Cordero, en la presencia de Dios, en el quebrantamiento, en el arrepentimiento y en pedirte una dirección para que nuestro corazón sea purificado. Que purifiquemos nuestro corazón y no rasguemos nuestros vestidos. Que limpiemos nuestro corazón y no solamente nuestro cuerpo. Y el corazón, como dice en el Salmo 119, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué limpiará su corazón? Con tu palabra. Tu palabra es como lejía, es como jabón de lavadores. Tu palabra, tu sangre nos limpia. Limpiamos nuestras vestiduras en la sangre del Cordero. Y yo te pedimos en esta hora por cada persona que está al otro lado, escuchando, viendo, para que tú puedas limpiar su corazón. Si hay egoísmo, egocentrismo, que se destrone y solo esté en el trono la presencia de nuestro Señor Jesucristo con su misericordia en la cruz, con brazos abiertos, diciendo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Así estemos nosotros aún con los que nos puedan perseguir o dañar, que seamos hombres y mujeres llenos de misericordia y llenos de amor. Eso es ser limpio de corazón, hijo del Padre. Eso es llevar su ADN y vivir como Él vivió. Gracias por todo. Gracias por este tiempo. Y transfórmanos conforme a tu imagen. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Bueno, cardiólogo espiritual. Cardiólogo espiritual. Para el próximo programa. Gracias por tu aportación. Nada, y a todos nada. ustedes ha sido un honor tenerles.
y la semana que viene, Dios mediante, seguiremos avanzando en el corazón, no físico, sino el espiritual. Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Al abrigo de Dios, morar